Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago. Un día más. Estoy gozoso siempre que empiezo los videos. Casi siempre digo que estoy gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso, Edwin? Si en la vida uno tiene problemas, tiene situaciones, en la vida uno pasa sin sabores, Edwin, ¿por qué tú siempre estás gozoso cuando haces los videos? Bueno, es que yo también paso por pruebas, tribulaciones, escasez, porque hay muchas otras cosas, pero mi confianza está puesta en el Señor, y por eso es que siempre te voy a decir, te estoy bien gracias al Señor. Eso no quiere decir que cuando yo necesite ayuda no pida ayuda, pues seguro que sí, porque no es nada malo no pedir ayuda. Jesús mismo lo ayudaron con la cruz, no porque necesitara ayuda, sino que simplemente lo veo como un ejemplo. Pero sí, es bueno siempre uno tener fe en aquel que llamó a uno y confiar completamente en él. Por eso yo digo siempre de que estoy gozoso en el nombre de poderoso de Jesús. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Me llamo Edwin Santiago, tú me conoces. Es lo que dice la camisa aquí hoy. Más amor. Este es el programa que hace mi esposa los lunes. Ok, ella tiene un programa que se llama Más Amor, y ahí puedes conectarte con ella, escucharla. Pero hoy vamos a terminar la epístola hacia los romanos. Yo estoy contento, no porque la esté terminando, porque me encantaría seguir, porque esto ha sido como un viaje entre yo y el Espíritu Santo y yo, enseñándome la Biblia, enseñándome cada rincón de Romanos. Me ha hablado a mi vida, a mi corazón, he aprendido cosas, ha sido algo maravilloso. Pero hoy vamos a terminar esta epístola hacia los romanos, el capítulo 16 de Romanos. Búsquelo y prenda su celular o busque su Biblia y vaya ahí conmigo a Romanos capítulo 16 y comenzamos a estudiar esta hermosa epístola que el apóstol Pablo nos escribió. Y aquí tenemos en este capítulo 16, la demostración de las relaciones mutuas entre cristianos. Este es uno de los capítulos más reveladores en toda la epístola a los romanos. Este capítulo es bien revelador, y si tú quieres escuchar los otros capítulos de esta epístola hacia los romanos, mira, pues vaya ahí. Lo voy a poner el link. ¿Dónde lo pongo? Déjame ver, aquí lo voy a poner. Vaya ahí a la @misión regalo de Dios. Vaya ahí. Y ahí está todo el contenido, todo el material, todas las predicaciones, el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos y esta epístola hacia los romanos. Ahí está todo el contenido de nosotros, del ministerio que Dios ha depositado en nuestras manos. Y ese capítulo 16, como dije al principio, es un capítulo bien revelador de toda la epístola. Pablo desciende desde las cumbres de la doctrina hasta los pavimentos o las veredas de Roma. Así que se va a gozar. Quédate ahí e invita a tu esposo, a tus hijos, para que escuchemos y aprendamos la palabra del Señor. Qué tremendo. Aquí vemos, el cristianismo puesto en práctica aquí en Roma. Este es el cristianismo en acción. Cristianismo en acción. En ese tiempo habían cristianos en las calles con el gozo del Señor. En el tiempo de Pablo, el evangelio se traduce en vida y en realidad. Y eso es bien importante. El evangelio tiene que ser vida en nosotros, una vida diaria, un estilo de vida. Y lo hacemos realidad con nuestras acciones, con nuestras actitudes y cómo nos manejamos en el diario vivir. En este capítulo 16, escucha bien esto y apunte por favor, hay 35 personas que se mencionan por nombre en este capítulo. 35. Por eso es bien revelador este capítulo 16 de la epístola hacia los romanos. Todos eran, escucha bien, o creyentes que vivían en Roma o hermanos que estaban con Pablo. Y creemos que Pablo estaba en Corinto cuando escribió esta epístola. Aquí vemos una expresión de amor mutuo y de afecto tierno que era totalmente desconocido y hasta contrario a la filosofía y práctica romana. Qué tremendo, porque estos primeros hermanos enseñaron la unidad, enseñaron el amor y enseñaron también
la comprensión entre hermanos, el soportarse entre hermanos, entenderse y ser un solo equipo en el nombre poderoso de Jesús. Estos cristianos que te estoy hablando eran diferentes. No es extraño que Roma admirara a estos cristianos y se declararan diciendo cuánto se aman los unos a los otros. En este capítulo tenemos la recomendación de Febe. ¿Quién es Febe, Edwin? ¿Quién es la portadora de esta epístola? Más adelante, cuando empecemos ahora, vamos a conocer quién era Febe. Tenemos luego un saludo para los cristianos en Roma, que se encuentra desde los versículos 3 hasta el versículo 15. Sigue entonces los versículos del 16 al 20, la discusión sobre la conducta que debe haber en las relaciones entre cristianos. Eso es bien importante. Las relaciones y la conducta entre los cristianos, en los que somos llamados hijos de Dios y supuestamente tenemos que ser hermanos. Y hago así porque hoy en día no se está practicando lo que Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en esta epístola hacia los romanos. Luego, los versículos 21 al 24, tenemos los saludos de Pablo y los cristianos que estaban con él. Y como conclusión tenemos la doxología en los versículos 25 al 27. ¿Qué es la doxología? Significa un himno de alabanza a Dios. Así que sin más preámbulo, vamos a leer ahí el versículo 1 y el versículo 2 de Romanos capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe es la primera que se menciona en este catálogo de héroes en la fe, por así decirlo. Ella era gentil, como su nombre lo indica. Vamos a hablar ahora y vamos a investigar quién era Febe. Había muchos gentiles en la iglesia de Roma. Ahora Febe recibió su nombre en honor a la diosa griega Diana. En la mitología griega, ella era la diosa de la luna, así como su hermano Apolo era dios del sol. Ahora muchos creyentes tomaron nuevos nombres al ser bautizados, pero por alguna razón Febe se quedó con su nombre pagano. Febe fue, y escriba ahí por favor, anote, Febe fue la que llevó hasta Roma la epístola a los romanos, aunque reconocemos que hay quienes no creen que ella fuera la portadora. El comentarista Renan dijo, un comentarista bíblico se llama Renan, él dijo: Febe llevó bajo los pliegues de su manto todo el fruto de la teología cristiana. Al parecer, ella era una mujer prominente en la iglesia. Esto revela que ella era una mujer prominente en la iglesia. Esto revela que era una gran mujer de mucha preparación y habilidad. Era diaconisa de la iglesia en Cencrea. En aquel entonces, Cencrea era el lugar donde se debía abordar una nave si uno quería salir de Corinto. Cencrea era el puerto oriental de Corinto. Eso era Cencrea. Al parecer, Pablo escribió esta carta a los romanos desde Corinto, y Febe, de la que estamos hablando, vivía en Cencrea. Ella era una mujer de medios de mucha habilidad y probablemente se ocupaba de alguna profesión o negocio. El hecho de que ella era diaconisa revela que había algunas mujeres que ocupaban un lugar prominente en la iglesia primitiva. Y esto es bueno saberlo porque es información que yo sé que muchas personas no sabían, de que habían mujeres que Dios las utilizaba en el tiempo de Pablo. Parece que Pablo le predicaba a los gentiles y fue como una transición de las costumbres que tenían los judíos, ¿ok? Que las mujeres no hacían más que ir a recoger agua, tú sabes, y no eran muy contadas, ¿ok? Por eso cuando Jesús se le aparece
y le habla a la mujer de samaritana en el pozo, y ella se sorprendió. Se sorprendió porque era samaritana y Jesús le estaba hablando, pero que un judío le pidiera agua a una mujer era algo inaudito, era algo que no se había escuchado. Entonces aquí Pablo nos está explicando que esta Febe era diaconisa, tenía cargos, se cree que ella llevó la epístola a los romanos en Roma, ¿ok? Qué tremenda información. Febe había sido particularmente activa en una posición oficial en la iglesia local en Cencrea. Parece que iba a Roma en un viaje de comercio y por tanto Pablo le dio a ella la epístola a los romanos para que ella le entregara a la iglesia antes que confiar, escuche bien, esa carta al transporte público. O sea que Pablo dijo, déjame darle esta carta a Febe porque tengo más confianza en ella, que es una creyente en mí, una servidora de Dios, una creyente no en Pablo, en Cristo, hello, y una servidora de Dios, antes de quedarla en el transporte público de los romanos. Pablo iba rumbo a Jerusalén cuando entregó su carta a Febe. Ahora, mientras Pablo viajaba hacia el oriente, Febe viajaba hacia el occidente, a Roma. Y él le recomienda una manera especial a los santos en Roma, a quienes ella entonces no había conocido. Ella pues, la primera mujer que se menciona aquí, y era diaconisa. Qué tremendo, ¿eh? Una mujer diaconisa, una mujer preparada, una mujer llena del poder de Dios, una mujer que había sido escogida por el Señor para hacer su voluntad. Y lo vemos aquí escrito, ¿ok?, en esta epístola hacia los romanos. ¿Cuántos sabían esa información? Aquí hay mucha información que yo he aprendido, ¿sabes? He aprendido de la palabra y me he quedado como que con la boca abierta. Wow, Señor, yo no sabía esto. En verdad, Señor, en serio. Y es bueno escudriñar las escrituras. Así aprendemos la palabra del Señor. Y sigamos leyendo el versículo 3 y el versículo 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Bueno, parece que la iglesia en Roma estaba integrada por muchas razas. ¿Por qué, Edwin? Priscila y Aquila, que lo acabamos de leer aquí, el versículo 3 y el 4, hacen entrada, ¿ok? Eran una pareja judía. Priscila es el diminutivo de Prisca. Esta pareja judía se menciona por primera vez, ¿dónde, Edwin? Allá en Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ahí vemos claramente que se menciona el nombre de Aquilas y Priscila, mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo del 1 al 3. Pablo condujo a esta pareja que acabamos de leer al Señor. Ellos siguieron a Pablo hasta Éfeso, donde también pudieron ayudar a Apolo. Eso lo leímos según allá en Hechos capítulo 18, versículo 20. Y perdóname que dije Hechos capítulo 18 y es el versículo 26. Dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y ahí vemos que el que le presentó el evangelio a este tal Apolo fue Priscila y Aquila. Lo pudimos leer ahora mismo ahí en el libro de los Hechos, ¿ok? Qué tremendo está esta información. Está realmente súper interesante. Pablo les envió saludos también en la última carta que escribió allá en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 19. Saluda a
Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Ahí vemos que Pablo les ofreció sus saludos también. Estamos confirmando lo que estamos hablando en el nombre poderoso de Jesús. No, que Pablo saluda ahí otra vez a Priscila y a Aquila al comenzar esa lectura ahí. Así que aquí los hallamos de vuelta en Roma, a Aquila y a Priscila. Alguien ha comentado que como Roma era su centro de operaciones y habían sido ahuyentados de allí por un edicto imperial, es solo natural que ellos regresaran allá tan pronto como les fuera oportuno regresar. Ahora se presume que Priscila fuera la que tuviera mayor experiencia y conocimiento de los dos en cuanto a asuntos espirituales. Leamos ahora el versículo 5 y el versículo número 6. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y aquí empiezan las salutaciones de Pablo a todos esos ministros, podemos llamarle personas que el Señor utilizó ahí en Roma, en esas iglesias, ¿ok? Entonces estamos hablando de María. María es un nombre judío y significa rebeldía. Ella trabajaba hasta más no poder. Y pregunto, ¿qué cambio había tenido lugar en su vida, en la vida de María? Antes de llegar a ser creyente, era rebelde. Pero ahora ella se afanaba mucho por amor a otros creyentes. Ella ahora es obediente a Cristo. Tremendo. Estamos hablando de esa María. Y parece que en sus comienzos la iglesia local se reunía en casas privadas, por lo que acabamos de leer en el versículo 5 y el versículo 6. Alguien ha dicho que no hay ninguna evidencia definitiva hasta el tercer siglo de la existencia de edificios especiales que fueron usados para iglesias. Muchos creemos hoy en día que la iglesia que comenzó reuniéndose en casas volverá a reunirse en casas. Y eso yo lo creo también porque como se ven las cosas que están yendo en estos tiempos que usted y yo estamos viviendo, no se extrañe que pasen cosas de que ya no haya lugares donde adorar al Señor y tengamos que reunirnos obligatoriamente en las casas otra vez. Nunca ha sido el propósito de Dios que se hablara de la iglesia como un edificio. Escuche bien. Durante los primeros 3 siglos la iglesia era el cuerpo de creyentes y se reunía en casas como la de Aquila y Priscila. Ahora Epeneto es un nombre griego que quiere decir, vamos a explicar ahora ese Epeneto. Epeneto quiere decir alabado. Evidentemente fue el primer convertido de Pablo en la provincia romana de Asia. Ese fue Epeneto, uno de los primeros que se convirtió, y Pablo fue el que le llevó la palabra del Señor. Y qué tremendo que vemos aquí de que esas iglesias primitivas se reunían en las casas, en los caminos. En muchas ocasiones se le llama en la Biblia, en la traducción original, los del camino, porque se reunían donde podían reunirse, a veces al frente de un lago, a veces en los caminos, a veces en una casa. ¿Me explico? Qué tremenda información. Así que leamos ahora el versículo 7 y el versículo número 8. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Y si usted me permite, vamos a explicar estos nombres, qué significan todos estos nombres que estamos leyendo, que eran personas, que estaban ahí en Roma trabajando en la obra del Señor. Y Pablo aquí los está saludando a todos y cada uno de ellos. Este Andrónico, es un nombre griego y es un nombre que ha sido identificado con esclavitud. Junias es un nombre romano y puede ser o masculino o femenino.
Pablo los llama mis parientes, lo cual puede significar que pertenecían a la tribu de Benjamín, como Pablo, pero no significa necesariamente una... Yo escribí esta palabra y cuando la trato de leer no la entiendo, pero vamos a ver si me sale. Esto no significa necesariamente una consanguinidad familiar. Ahora la expresión compañeros de prisiones parece evidenciar que Pablo los había conocido en una de las muchas, porque fueron muchas, cárceles del Imperio Romano en las cuales él había sido encarcelado. Estos dos eran bien conocidos y muy estimados entre los apóstoles. Pablo no había conducido a Cristo a estos dos como unos creen, porque estaban en Cristo antes que él lo fuera. Como dice él mismo, la iglesia en Roma fue fundada por Pablo por circunstancias extraordinarias. Se había encontrado con Aquila y Priscila en un mercado y con estos dos, Andrónico y Junias, en una cárcel. Estos cuatro habían ido a Roma y formado allí una iglesia. Qué tremendo el mensaje de que Dios utiliza a quien Él quiere utilizar y como Él lo quiera utilizar. O sea, para Dios no es nada imposible, Él hace las cosas como Él quiera. Y aquí utilizó a dos personas que Pablo conoció en la cárcel y dos que se había encontrado en el mercado. Y con estos cuatro voy a hacer mi iglesia, porque es que Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas. Leamos ahora el versículo 9. ¿Okay? Versículo 9, vamos a leerlo. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Sigue aquí Pablo enviando saludos, ¿ok? Amplias es un hombre común de esclavos. Vamos a ver quién era esta Amplias. Pero aparecía en las tumbas de los primeros cristianos, en las catatumbas, en un lugar de honor. Evidentemente era uno de los convertidos de Pablo y muy amado por él. Urbano, que lo acabamos de leer, su nombre significa criado en la ciudad. Este también era un hombre común entre esclavos y puede significar que había sido un criado en la ciudad, más bien que en el campo. Es identificado aquí en este versículo como buen colaborador. El nombre Estaquis significa mazorca y ha sido hallado en la lista de nombres de la familia real. Es un nombre masculino. Fue amado no solamente por Pablo, sino también por los de la iglesia. Y vemos aquí que cada nombre tiene un significado. Vemos aquí que eran colaboradores, ¿ok? Otro que era criado en la ciudad, el significado de su nombre de Urbano. El de Estaqui, que significa mazorca, y ha sido y fue hallado, ¿ok? Los nombres de la familia real. Pablo, Dios le puso a Pablo en su camino personas, tanto esclavos, judíos creyentes, gentiles creyentes, personas de posición también, ¿ok? Con alcance, todo tipo de personas en el ministerio de Pablo. Eso que yo lo que veo aquí es un Dios que no hace acepción de personas, que Él llama y usa a quien responda a ese llamado. Y sigue aquí Pablo saludando a personas. Pablo tenía muchos amigos allí, ¿sabe? En Roma. Tenía personas que le creían al Señor y querían trabajar para Él. Vamos ahora el versículo 10 y el versículo 11. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Seguimos aquí explicando y definiendo los nombres de estas personas, de estos siervos que Pablo está saludando aquí. Apeles es un nombre o bien griego o judío y significa aprobado. Era un nombre común entre los judíos. Aparentemente había resistido a una gran prueba. Ahora, Aristóbulo ha sido identificado por el obispo Lightfoot como el nieto de Herodes el Grande. Por otra parte, es posible que fueran esclavos que tomaron el nombre de sus amos. El próximo nombre que viene es Herodión. Evidentemente era judío, ya que Pablo lo llama pariente.
El nombre sugiere que era de la familia de Herodes, y siendo que se menciona inmediatamente después de la familia de Aristóbulo, creemos que esto le da sostén a la sugerencia del obispo Lightfoot. Ahora Narciso, que se menciona aquí, es el nombre de un esclavo liberado bien conocido, y no de alguien que hubiera sido muerto por Agripina. Estos probablemente eran esclavos que antes le pertenecieron y habían tomado su nombre. Vemos aquí que muchas de estas personas a veces eran esclavos, ¿ok? Y tomaban el nombre del amo de ellos, cuando ya pues no estaba. Y estas personas fueron las que Dios llamaba. esclavos liberados, gentiles, judíos que se arrepentían, venían al Señor. ¿Sabe? Veo un Dios de amor, y Pablo le encantaba predicar a los gentiles y a su pueblo también. Y Pablo le predicaba a todo el mundo que se le metía en el medio, él hablaba de Cristo. Y es así mismo tenemos que ser nosotros como Pablo, predicarle de Cristo a todo el mundo, a Raimundo, a todo el mundo, sin hacer excepción de personas. Todos los días es un buen día para predicar a Cristo, para demostrar amor, para ayudar, para dar la mano, para hacer el bien, ¿okay? Para mostrar la mejor cara de nosotros, para amar, para justificar, para perdonar. Seamos diferentes. Tremendo. Leamos ahora el versículo 12 y el versículo número 13. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajaban en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, a la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Quién era esta Trifena y Trifosa, Edwin? Trifena y Trifosa, ¿ok? Se supone que eran hermanas. Sus nombres son eufónicos y significan delicada y fina. Y ambos han sido derivados de Trufau, que quiere decir vivir lujosamente. El comentarista Farrar declara que son nombres de esclavas, y la mayoría de los expositores están de acuerdo con esto. Ellas habían y hacían todo lo que les fuera posible, fatigándose en la obra del Señor. Ahora, Pérsida es el nombre de una esclava liberada. Su posición la puso en una posición de poder de hacer más de lo que podían hacer o haber hecho las dos hermanas mencionadas previamente. Note usted la prominencia de las mujeres en la iglesia de Roma, y es tremendo. La prominencia, lo mucho que se habla de ellas, el servicio que ellas prestaban. Notemos aquí, en varios versículos ya vemos que se han mencionado varias mujeres trabajando arduamente para el Señor. ¿En cuáles versículos? En los versículos 1, el 3, el 6, el 13 y el 15 de Romanos capítulo 16, vemos ahí la gran prominencia de damas trabajando para el Señor. Qué tremendo, ¿eh? Vemos aquí Rufo. ¿Quién era ese Rufo, Edwin? Rufo. Bueno, vamos a saber quién era ese Rufo que lo tenemos aquí. Ajá. Rufo era el nombre más común entre los esclavos. Probablemente era hijo de Simón de Cirene. En Marcos capítulo 15, versículo 21. Vamos a buscarlo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Vemos ahí que se menciona a Rufo claramente, y por eso creemos, ¿ok?, de que era el hijo de Simón de Cirene. Marcos escribió su evangelio especialmente para los romanos, y Rufo era bien conocido en la iglesia romana. Fue escogido por Pablo porque se había distinguido de alguna manera en el Señor. Ahora las palabras que dice ahí, en este versículo que acabamos de leer, el versículo 13, ¿ok? Perdón.
Cuando dice ella y mí, dice su madre y mía, que lo dice ahí al final del versículo 13. Dice, escogido en el Señor y a su madre y mía. Parece que dice ahí como a la madre de él y a la mía también, pero no es eso lo que dice. Vamos a explicar qué fue lo que dijo ahí Pablo. Y a las palabras a su madre y mía es una nota tierna en cuanto a la madre de Rufo, quien había tomado interés maternal en el gran apóstol. O sea que esta señora había amado y querido a Pablo como si fuera su hijo. ¿Okay? Era como una expresión de agradecimiento y de amor que Pablo le estaba escribiendo a ella. El padre de Rufo fue el que llevó la cruz de Jesús. ¿Quién era ese? Simón de Cirene. Ese era el que era. Y seguimos aquí entonces leyendo el versículo 14 y el versículo 15. Saludad a Síncrico, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Clase Corillo está saludando a Pablo aquí ya. No dejó ni a uno está dejando a Pablo, a todos los está mencionando con nombre. ¿Ok? Para que nosotros tengamos información y veamos el buen trabajo que estas personas realizaron y el agradecimiento de Pablo para con ellos. Así que vamos a ver quiénes eran estas personas, ¿ok? Vamos a ver quiénes eran estas personas. Asíncrito, que lo acabamos de leer, es el primero de 5 hermanos. Este es el nombre de otro esclavo liberado y significa incomparable. Apunte, anote, por favor. Flegonte quiere decir ardiente. Ahora Hermas era otro nombre común entre los esclavos. Es sinónimo de mercurio y significa intérprete. Patrobas es el nombre de otro esclavo liberado. Hermes es otro nombre común de esclavo. Las palabras que leímos ahí y a los hermanos que están con ellos puede indicar que estos se reunían en alguna casa donde formaban el núcleo de una iglesia local. Tenemos solo una lista de nombres, pero sabemos que fueron hombres que conocieron a Cristo. Qué tremendo, se reunían en una casa. Estos hombres tenían unos nombres un poquito diferentes a los de nosotros, pero eran creyentes también y se reunían, al parecer, como la lectura nos enseña, la palabra del Señor, en casas. Y predicaban a Cristo ahí, esparcían el evangelio, hacían el trabajo del Señor. Y seguimos aquí con los nombres. Filólogo es otro nombre de esclavo y significa amigo de palabras. Julia probablemente era su esposa, según dicen algunos expositores. El comentarista Sandei lo considera el nombre femenino más común entre todos los nombres romanos, ¿ok? El nombre de Julia. Ciertamente el más común entre esclavos en la familia imperial. Nereo, escuche bien, y su hermana probablemente son hijos de Filólogo y Julia, según dice el comentarista Bain. Olimpas posiblemente fue otro miembro de la familia. Ahora las palabras y a todos los santos que se menciona así, y dice y a todos los santos que están con ellos, significa la congregación en su casa. Y aquí concluye esta lista de nombres de los hermanos en Roma. Total de 35 personas. Pablo les está dando agradecimiento aquí en este capítulo 16. Y vimos y confirmamos de que las reuniones se hacían en las casas. ¿Ok? No era que había un templo, no había un sitio. Eran en las casas que se reunían estas personas. Entonces ahora aquí, desde el versículo 16 en adelante, vamos a ver la conducta hacia otros cristianos. La conducta de nosotros como cristianos hacia otros cristianos. Así que leamos el versículo 16 y el versículo 17. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido,
y que os apartéis de ellos. Aquí se nos da un consejo claramente a los cristianos, que todo aquel que no predique el Evangelio de Cristo tal y como está y tal y como lo hemos aprendido por la palabra del Señor, que nos apartemos de ellos. Hay personas a veces en las iglesias que están escuchando boberías, filosofías de hombre, tiraeras y cosas que no son de Dios y se quedan en la iglesia para ver posiblemente cambien su filosofía y su manera de predicar y de hacer las cosas. La palabra nos dice que si te enseñan algo diferente, Pablo aquí lo dice también en la palabra de Dios, apartaos de ellos. El expositor Sandai declara que la referencia más temprana al beso santo como parte regular del servicio cristiano se halla en Justino Mártir. El comentarista Robertson, por su parte dice: era el modo de saludo del Medio Oriente, así como el apretón de manos es el modo del Occidente. Los hombres besaban a los hombres y las mujeres a las mujeres como para saludarse. Hay 4 referencias más, ¿sabe?, en este tipo de saludo. Está en Primera de Corintios, no lo vamos a buscar, simplemente lo voy a mencionar. Esas 4 referencias a este tipo de saludo, de besos, de darse un beso, está en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 20. Búsquelo ahí. Está en Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 12. También está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 26. Y en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 14. Ahí están las 4 referencias sobre este tipo de saludo con un beso en la Biblia. Ahora, no recomendamos esta forma de saludo para el día de hoy, porque muchas personas se pueden ofender, ¿ok? Las palabras: os saludan todas las iglesias de Cristo, que la acabamos de leer en el versículo 16, aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. Es una expresión buena del amor profundo de los primeros cristianos, ese amor que usted y yo y todo cristiano tenemos que copiar, ¿ok? En medio del envío de saludos cordiales, Pablo para de hacer los saludos y en el versículo 17, Pablo introduce esta nota de amonestación. Pablo les indica que deben apartarse de quienes causan divisiones por contiendas y tropiezos y que estorban el crecimiento del cristiano, como si esas personas tuvieran una placa. Y Pablo dice: estas personas que estorban el evangelio, el crecimiento de los cristianos, ¿ok?, hay que apartarse de ellas, dice la Biblia. Apartarse, porque tarde o temprano te jalan a sus creencias, a sus malas costumbres, a su forma de ser, y en puertorriqueño a sus charlatanerías. Tenemos que apartarnos de esas personas, dice la palabra del Señor. ¿Ok? Ahora, el uso de los artículos con las palabras divisiones y tropiezos en el texto original revela que el apóstol pensaba en algunos casos específicos y les indicó aquí que es necesario apartarse del perturbador en la iglesia. Period. Lo dice Pablo, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿En dónde? En Romanos 16, capítulo 16, versículo 17 al final. Ahí lo dice. Así que leamos ahí entonces el versículo 18 y el versículo 19. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo está hablando en cuanto a aquellos que están sirviendo a sus propios fines, ¿ok?, egocentristas, que el Señor Jesús. Personas que sirven a sus propios egos, sus propias metas, sus propios senderos, ¿ok?, sus propios horizontes.
y no lo hacen para el Señor Jesús. Sus motivos son viles. En Filipenses capítulo 3, versículo 19 dice: fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso es lo que dice el Señor y la palabra del Señor sobre estas personas que piensan en sus metas, ¿ok? Personas egocéntricas que piensan en ellos mismos y hacen las cosas con motivos viles, motivos que no son el crecimiento, que no son la salvación de las almas, sino que son, el motivo de ellos es cómo puedo crecer, cómo puedo tener pompa, cómo me pueden reconocer, ¿ok? Y de verdad no hay una verdadera entrega en sus vidas al Señor. Aquí son bien aplicables las palabras de alguien que dijo: un hombre irá muy lejos por amor al vientre. Esto dice el apóstol, emplean suaves palabras, lo cual significa que simulan bondad y se dan por píos. Hacen uso de lisonjas, lo cual quiere decir un modo altivo de hablar. Los verdaderos creyentes de Dios son sencillos o inocentes y esperan que otros creyentes sean verdaderos y honorables. Hay muchas personas así que usan palabras suaves, pero son altivos en su manera de ser, engañan a la gente, te dan una cara aquí y otra acá, y más adelante tú ves quién realmente eran ellos. Hay muchos. ¿Cuántos han conocido personas así? Pero no se asuste, porque Pablo aquí amonesta a este tipo de personas y te dice: hazte amigo de ellos y sopórtalo. No, dice: apartaos de ellos, dice aquí Pablo. La iglesia en Roma ya gozaba de un buen nombre entre los creyentes en todas partes. Esto produjo gozo en el corazón del apóstol Pablo. También leímos aquí, acabamos de leer, sabios para el bien. Esto quiere decir que necesitaban ser instruidos en la palabra del Señor. Por eso hay que estar bien instruido en la palabra del Señor, porque así nosotros identificamos rápido quién está con Dios, quién está haciendo las cosas con Dios y por amor, y quién es un charlatán. En pocas palabras se lo quiere decir. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice el apóstol: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que conocerla para que nuestra fe crezca, para que tengamos el conocimiento y poder hablar de ella con denuedo, con confianza y con autoridad. Muy importante que se lea el libro, ¿ok? También en 2 de Timoteo, capítulo 3, mira lo que dice aquí, versículo 15, dice el apóstol lo que acabamos de leer ahora mismo, de que hay que leer la palabra, de que hay que buscar a Dios, de que hay que ser instruidos en la palabra. También en este versículo 19 dice el apóstol: ingenuos para el mal. Acabamos de leer ahí que dijo ahí en Romanos 16, versículo 19, ingenuos para el mal. Nos dice Pablo que seamos ingenuos, repito, para el mal. Y esto quiere decir, sin permitir ni una mezcla con lo malo, o sea, lo más limpios posibles para el Señor, lo más puro, lo más sinceros delante de la presencia del Señor. En 1 de Corintios capítulo 14 versículo 20 dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Claramente lo dice, maduros en el modo de pensar, pero como niños en la malicia. Lo dice ahí claramente. Y el Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14 versículo 30, pero antes de ir ahí, ¿por qué como niños en la malicia? ¿Por qué maduros en la forma de pensar? Porque si somos como niños en la malicia, no vamos a juzgar a las personas por lo que vemos o por lo que escuchamos, no vamos a ser rápidos al juzgar. Vamos a ser como niños en esa malicia, o sea, un niño confía, un niño perdona, un niño ama, un niño abraza, un niño se le olvida lo que si le metiste un pescozón ahora, en 5 minutos se le olvidó. Así nos quiere el Señor para con el mundo. Pero
sabios en el pensar, o sea, en el tomar decisiones, en el decirle, Señor, esta mente es tuya, no adelantarnos, sino procurar y pedirle consejo en todo lo que hagamos al Señor antes de hacer las cosas. ¿Ok? Qué tremendo, tremendo, hermano. Y ahora sí, y el Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mismo Jesús sabía que el enemigo siempre está presto para fastidiar el día uno y molestar y tratar de robarte la bendición, porque todavía no está encarcelado, no está en el abismo todavía, ni mucho menos en el lago de fuego y azufre. Nuestra dificultad es que hay una mezcla del mal en nosotros. O sea, ese poco mal que siempre, nadie es perfecto, hello, pero que hagamos nuestro mayor esfuerzo de limpiarnos en el nombre de Jesús. ¿Cómo se hace eso, Edwin? Entregando nuestras vidas al Señor, entregando nuestra mente, nuestra mirada, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, todo lo que somos tiene que pertenecerle al Señor. Para cuando vengan sus pensamientos malos que van a llegar, ¿sabes? Va a llegar el día malo, se los entregas rápidamente al Espíritu Santo, ¿no? Antes yo era así, pero ya no. Eso se siente una buena solución en la carne, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Y lo que va a pasar es que le vamos a hacer más caso a la voz del Espíritu Santo que a la voz del alma, porque es una lucha constante. La fe se manifiesta en obediencia. Vamos a obedecer lo que dice la palabra del Señor. ¿Amén? Vamos a ver el versículo 20 y el versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y quiero explicar brevemente el versículo 20 para decir que es el Dios de paz. Escuche bien, quien aplastará bien pronto a Satanás. Es el Dios de paz. Y nosotros lo tenemos aplastado, pero es en su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Pero quien realmente lo va a aplastar en ese día, que lo encierre primeramente por 1000 años en el milenio y después lo meta con el anticristo y Satanás y el falso profeta en el lago de fuego y azufre, va a ser Dios. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero mientras tanto pasa eso, tenemos que resistir al diablo, ser sobrios y velar. Repito, insisto y anótelo. Mientras tanto pase eso, tenemos que resistir al diablo, ser sobrios y velar. Siempre. Timoteo, que lo mencionamos aquí en el versículo 21, era compañero constante de Pablo. Estaba con él en esta ocasión. Su nombre quiere decir uno que honra a Dios. Lucio puede ser el que se menciona también en el libro de los Hechos, capítulo 13, en el versículo 1 se menciona el nombre de Lucio. Búsquelo ahí. Y significa ese nombre de luz. Jasón puede ser aquel que se mencionan también en los Hechos, capítulo 17, versículo 5. No voy a buscar, pero usted anótelo ahí. Y Jasón significa curación. Sosípater puede ser el que se menciona en Hechos capítulo 20, versículo 4. Y todos estos eran compañeros de Pablo y saludan a la iglesia romana. En este versículo 22, y lo voy a leer un momentito aquí con ustedes, que dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pues este versículo se podría leer así: yo, Tercio, el secretario que escribe esta epístola, os saludo en el Señor. Pues acuérdense que Pablo dictaba y muchas veces se escribía lo que Pablo dictaba. Tercio es la palabra latina para tercero. Pablo acostumbraba a usar a un amanuense, o sea, a un escribiente o un secretario, para escribir sus epístolas. Esto se puede confirmar leyendo la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 21,
Y también en Colosenses capítulo 4, versículo 18. O también en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 17. Y son 3 ejemplos, búsquelo ahí, donde se ve que Pablo escribía lo que él dictaba. La epístola a los Gálatas es la excepción, como lo vemos allá en el capítulo 6, versículo 11, donde el apóstol escribe, y ese sí lo vamos a buscar. Repito, en Gálatas capítulo 6, versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y ahí vemos que Pablo, ahí en esta sección, él no dictó, sino él mismo estaba escribiendo ahí, en esa porción de Éfesos que la acabamos de leer. Él estaba escribiendo, él mismo, no dictando, él mismo estaba escribiendo lo que estaba hablando. ¿Ven información? Así que es bueno saber toda esta información porque son cosas a veces que uno no sabe, ¿ok? Como esta excepción en el libro de Gálatas, que Pablo ahí identifica que él estaba escribiendo. Pablo probablemente, escuche bien y anote, sufría de una enfermedad de los ojos llamada oftalmía. Ahora aquí en la epístola a los romanos, Pablo permitió que Tercio enviara sus propios saludos y él les saluda cristianamente, es decir, en el Señor. ¿Ok? Leamos entonces ahora desde el versículo 23, ¿ok? Del versículo 23 y el 24. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Estos primeros 2 eran los hombres más prominentes, escuche bien, en este acto de pasar lista a la iglesia primitiva en Corinto. Todos en la iglesia de Corinto se reunían en la casa de Gayo. Pablo era un huésped en su hogar. Erasto era probablemente el mismo que se menciona en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Anótelo ahí, por favor. Cuarto, ¿qué significa ese nombre? Significa también cuarto en el latín, o sea, el que viene después de tercero. Y en el versículo 24, ¿ok? Hay algunos que omiten del texto este versículo 24, que dice ahí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Seguro, porque es que no todo el mundo quiere darle la gloria a Jesucristo. No todo el mundo quiere seguir a Cristo. No todo el mundo quiere vivir el estilo de vida que te pide el Señor Jesús. Amén. Así que leamos ahora desde el versículo 25 hasta el versículo 27. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde el tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Acabamos de leer ahí la doxología final, o sea, como un himno de alabanza ahí al final, en esos últimos versículos. Y esta es la tercera y última bendición que no concluye solamente esta tercera sección de este libro, sino también la epístola misma. El evangelio que Pablo llama mi evangelio es el único para poder establecer a un creyente. El misterio al cual se refiere aquí, en esta lectura que acabamos de leer aquí, es la presente edad cuando Dios está tomando tanto de judíos como de los gentiles a un pueblo para su nombre y formándolos en un cuerpo que es la iglesia. En el tiempo presente Dios toma gentiles, judíos, griegos, puertorriqueños, República Dominicana,
europeos, todo aquel que reconozca a Jesucristo como el Señor, welcome. Todo aquel que acepta a Cristo, welcome. Porque sus manos se extendieron en esa cruz por todo el mundo, sin excepción de personas. Las escrituras de los profetas que él menciona no se refieren a los escritores del Antiguo Testamento, como sugiere uno de los comentaristas. Se refiere más bien, como declara el comentarista Newell. Mira lo que declara el comentarista Newell. Dice, a los escritores del Nuevo Testamento. La fe es la obediencia que Dios requiere el día de hoy. Es la obra de Dios hoy. En San Juan capítulo 6, versículo 29, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Así de sencillo, que creáis en el que ha enviado. Y eso lo dijo Jesús, ¿sabe? Jesús, el Hijo de Dios, lo dijo. La obediencia es la obra y el fruto de la fe. Y esto está en Santiago capítulo 2, versículos 17 y 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mas, ¿quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la obediencia es la obra y el fruto de la fe. Y las palabras al único y sabio Dios revelan que Dios determina la norma de la sabiduría. La cruz es la sabiduría de Dios, pero la locura de los hombres. Como el mismo apóstol dice en 1 Corintios capítulo 1 del versículo 21 al 25. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La verdad, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, lo insensato de Dios es más inteligente que nosotros. Imagínense usted. Por eso es que hay que confiar en el Señor, no desesperarse, dejar que Él tome el control, dejar que Él te guíe, dejar que Él sea el que haga contigo y conmigo lo que Él quiera hacer, que Él sabe lo que hace. Qué tremendo. Si nosotros confiamos en Cristo, le obedeceremos. Él lo dijo en San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y ese es el Dios que te está llamando en el día de hoy. El pastor, tu pastor, el que te ama, el que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, porque Él te conoce. Y Él, si tiene que dejar a las 99, las deja para ir a buscar a aquella que está perdida, para ir a buscar a aquella que la han rechazado, que la han lastimado, que la han lacerado. He's gonna take care of you. Él va a tomar control de tu vida y se va a encargar de ti. Y este pasaje que acabamos de leer, este pasaje y este amado que me escuchan es el mensaje de la epístola hacia los romanos. El que, si escuchaste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, sino que dile, Señor, aquí estoy. Te necesito. Ayúdame. Límpiame. Úsame, Señor amado. Enséñame quién eres tú y cómo tú me amas. Le doy las gracias al Señor de poder haber llevado esta epístola hacia los romanos. Si usted no conoce a Dios y quiere aceptarlo ahora mismo, repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, he escuchado la predicación, la enseñanza, y tu espíritu me ha tocado, Señor amado, y quiero darte un chance a ti, a ver si me va diferente. Te acepto en el día de hoy como mi único y exclusivo Salvador. Y entiendo que tu sangre me limpia de todo pecado. Y desde el día de hoy camino contigo, Padre, no solo o sola. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido al reino de Dios aquí en la tierra.
es borrón y cuenta nueva, limpio de todo pecado. Comienza en el nombre de Jesús y empieza a esparcer vida, amor. Y empieza entonces a amar y a abrazar. Lo que es justificar, a buscar a quien predicar, a buscar a quien darle esperanza. Y si tú eres una persona pudiente, ayude, dé al necesitado. Porque qué tal si tal vez en ese día que usted fue a ayudar al necesitado, ese es el día de salvación de esa persona. Dios te bendiga. Dios te guarde, tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago. Voy a poner el link aquí. Vámonos por aquí hoy, sí, vámonos aquí. Este ladito aquí. Por aquí, esta parte aquí. Ese es el link, @Misión Regalo de Dios, para que usted busque todo nuestro contenido, todas las predicaciones, todas las series, el libro del Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos y la Epístola a los Romanos está ahí. Todas, cuando salimos a predicar, a cantar, cuando salimos a alimentar a nuestros hermanos deambulantes, todo el contenido está ahí para que se une usted. Únese ahí, seguro que si dé la campanita y únese al grupo, porque es palabra de Dios. Son cosas que edifican y es cristocéntrico todo el material que ponemos ahí. Así que yo estoy contento. Terminé aquí, gracias al Señor me dio la oportunidad, el Espíritu Santo, de terminar la epístola hacia los romanos. Me la he gozado, me la he saboreado y espero que usted también se la saboree. Si no, métase ahí está el link para que usted también sea parte del Evangelio de Jesucristo, porque su venida está cerca, a las puertas. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago, y nos vemos hasta la próxima.